Imagina que te dicen que hay una roca del tamaño de un edificio de 20 pisos con una pequeña pero amenazante posibilidad de chocar contra la Tierra en 2032. ¿Qué harías? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Esa roca tiene nombre y apellido. Es el asteroide 2024 YR4. Un objeto de los denominados NEO, esto por la sigla en inglés de objeto cercano a la Tierra. El 2024 YR4 ha captado la atención de la comunidad astronómica desde su descubrimiento el 27 de diciembre de 2024 por el programa Atlas de la NASA, un conjunto de telescopios terrestres en Hawái, Chile y Sudáfrica. Atlas significa Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Este asteroide tiene un tamaño estimado de 40 a 90 metros de diámetro, lo que lo coloca en una categoría que, en caso de impacto, podría causar daños significativos a nivel local, similar al evento de Tunguska en 1908 en Siberia. Según la Agencia Espacial Europea, ESA, su actual probabilidad de impacto es de 1 en 53, un 2,3% en valor porcentual. Y de no cambiar estas estimaciones, la posible colisión ocurrirá el 22 de diciembre de 2032. Si bien este porcentaje puede parecer alarmante, la historia de la astronomía nos enseña que a medida que se recopilan más datos y se afinan los cálculos orbitales, la gran mayoría de estos asteroides terminan descartados como amenaza real. Por eso es fundamental continuar con su monitoreo y seguir mejorando nuestra capacidad de detección y predicción. Los asteroides cercanos a la Tierra, los NEO, son monitoreados por una red global de observatorios. Cuando un astrónomo profesional o aficionado detecta un objeto sospechoso, informa al Minor Planet Center en Cambridge, Massachusetts. Allí se almacena la información y se pone a disposición de agencias espaciales y astrónomos de todo el mundo para su seguimiento. En el caso del 2024 YR4, tras su detección inicial, los datos fueron analizados por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea. Para calcular su posible trayectoria futura se emplean dos programas informáticos clave: Scout, un sistema de alerta temprana que predice órbitas a corto plazo, y Sentry, que calcula posibles impactos durante los próximos 100 años, refinando constantemente las predicciones de cada objeto detectado con nuevos datos. En este momento, una de las mayores dificultades en la determinación del riesgo real de un asteroide como este es la de no poder precisar su tamaño y composición. Los asteroides oscuros y grandes reflejan la luz solar de manera similar a objetos más pequeños y brillantes, por lo que puede ser difícil determinar su verdadero tamaño sin observaciones adicionales. Además, un fenómeno llamado efecto Yarkovsky puede modificar la órbita de un asteroide con el tiempo. Esto ocurre porque la luz del Sol calienta un lado del asteroide y lo hace rotar sobre sí mismo, liberando ese calor en forma de radiación y actuando como un propulsor natural que le hace modificar la órbita calculada, por lo que las predicciones orbitales deben actualizarse regularmente. Pero además de esto que te estoy contando, una complicación adicional es que 2024 YR4 fue descubierto después de su máxima aproximación a la Tierra en diciembre de 2024, lo que significa que se está alejando, dificultando las observaciones. Se espera que los telescopios terrestres puedan rastrearlo solo hasta abril de 2025. Por ello tendremos que esperar hasta 2028, cuando 2024 YR4 vuelva a acercarse a la Tierra, a unas 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Esta será una oportunidad clave para recopilar datos que permitan afinar su trayectoria, y es de esperar que pueda descartarse por completo el riesgo de impacto previsto para 2032.
Pero como la ciencia no duerme y los astrónomos están en estado de alerta, han solicitado utilizar el telescopio espacial James Webb para observarlo en el espectro infrarrojo, lo que permitiría medir con precisión su tamaño y composición. Afortunadamente, esta solicitud fue aprobada por el organismo correspondiente y los astrónomos podrán utilizar el James Webb para realizar estas observaciones en marzo y mayo de 2025. El estudio del 2024 YR4 forma parte de un esfuerzo mayor, el desarrollo de estrategias de defensa planetaria. No es un tema menor si recordamos lo mal que la pasaron los dinosaurios, por lo que la respuesta de la tecnología para desviar un asteroide peligroso se divide en dos enfoques principales. El denominado impacto cinético, esto es, enviar una nave para que choque contra el asteroide y modifique su trayectoria. La misión DART de la NASA demostró en 2022 que esta estrategia es viable al desviar el asteroide Dimorphos con éxito. El otro enfoque es el tractor gravitacional, una nave espacial que orbita cerca del asteroide durante un periodo prolongado, utilizando su atracción gravitatoria para modificar lentamente su rumbo y obviamente desviarlo de una órbita de impacto. Si te estabas preguntando por qué no destruirlo con un explosivo, los científicos desaconsejan este tipo de intervención, ya que ante la posibilidad cierta de un impacto, en lugar de un asteroide del tamaño del 2024 YR4, podrían ser cientos de pequeños asteroides los que rocíen la superficie de la Tierra, causando una catástrofe global. Afortunadamente, la humanidad está cada vez más preparada para anticipar y reducir las amenazas de impacto de asteroides. En esto, la colaboración de las agencias NASA, ESA y otros organismos científicos alrededor del mundo es crucial. 2024 YR4 es el asteroide con mayor riesgo de impacto conocido actualmente, y eso no quita que en unos días, meses o años se detecte una amenaza mayor, pero la historia nos enseña que es altamente probable que nuevas observaciones reduzcan su nivel de amenaza. La mayoría de los asteroides inicialmente clasificados como peligrosos han sido descartados después de la obtención de nuevos datos. Lo importante es que este caso demuestra el éxito del sistema de detección y monitoreo de objetos cercanos a la Tierra y la necesidad de seguir invirtiendo en tecnología para proteger la vida y la integridad de nuestro planeta. La denominada defensa planetaria es un campo clave para el futuro de la humanidad. Te invito a seguir este tema de cerca. También te invito a comentar, dar like y si te interesa el contenido de mi canal, suscribirte. Hasta la próxima.